y quiero contarles mi historia. Creo que para partir tendría que referirme a dos constantes en mi vida. Una ha sido la mirada. Creo que la mirada de las personas importantes siempre ha sido la misma. Pareciera ser que cuando uno renace o reencarna, de reencarnación en reencarnación, pueden cambiar los cuerpos, pueden cambiar los idiomas, las ciudades, pero lo que no cambia es la mirada. Y a través de esa mirada pude reconocer a las parejas que me iban a acompañar desde niño, en la mirada de Andrea, cuando la conocí, cuando me di vuelta en un seminario de crecimiento personal y veo esos ojos almendrados que me comunicaron el ser particular, una persona como si lo hubiese conocido toda mi vida. La misma mirada que vi en Jazmín, mi hija, cuando la sacaron y la pusieron sobre el vientre de Andrea, también esa era una mirada que yo conocía. La mirada de mi padre cuando era niño, esa también era una mirada muy particular. O la de mi madre. En general, las miradas han de alguna manera generado la cadena de autoconocimiento o de alguna manera del crecimiento que yo venía a establecer en mi vida. Otro factor común ha sido en los pactos de almas. Por pacto de alma me refiero a que estos pactos vienen en triadas, son trinidades. Por ejemplo, la abuela de Jazmín, la mamá de Jazmín y Jazmín. Luego, la mamá de Jazmín y yo. O Jazmín, mi hija, yo, mi padre. Son triadas. Eso también es un antecedente importante, que fue lo que me fui dando cuenta después de que ocurrieron todos estos hechos. Bueno, era el año 2015 y yo estaba muy orgulloso porque partía la construcción de mi casa, pero coincidió sincrónicamente con que empecé a tener problemas con el personal de mi trabajo, justamente porque yo empleaba tiempo en la construcción de mi casa. Luego Andrea me comunicó una desagradable noticia. Le habían diagnosticado ELA, es una enfermedad que va rigidizando los músculos del cuerpo porque las neuronas van dejando de controlar la estructura. Esclerosis lateral amiotrófica. Ella me dice que le han diagnosticado eso, nos miramos y sensibilizados por el momento, me dice, lo que más me preocupa es qué va a pasar con mi Jazmín. Bueno, yo le digo, tenemos que ir viendo cómo vamos enfrentando esto, porque era una noticia que nos decía que Andrea tenía muy poco tiempo de vida. De hecho, le habían diagnosticado 2 años de vida. En esa supervivencia nos planteamos ver cómo lo hacíamos y arrendamos una casa para que la pudieran cuidar. Sin embargo, ella y Jazmín se mantenían viviendo solas en el departamento que habíamos habitado. Yo ya me había separado de ella hacía un tiempo. Resultó ser que Jazmín también comenzó a enfermarse. Eso fue el 2015, porque digamos, Jazmín me decía, ¿sabes qué, papá? Entrar a la casa es como entrar a un agujero negro. Yo siento que mi mamá podría morirse en cualquier momento. Y hasta ese momento tampoco se lo había comunicado a su familia. Entonces ellos sabían que tenía algún problema, pero no que era de tan difícil diagnóstico. Entonces sucedió que al verla tan enferma a Jazmín, le propuse que se viniera a vivir conmigo a un departamento que yo había comprado pensando en ella. Así que ella sufría bastante en comunicarle esto a su mamá porque su mamá era bastante rígida. Entonces le dije, mira, solo dile que te vas a ir a vivir conmigo. Al principio ella se va a resistir, luego te va a decir que sí. Recuerdo ese momento porque estábamos los dos, ella tiritaba, la Andrea ya se comunicaba poco porque se le fue paralizando la garganta. Todo partió como desde arriba, la lengua, la garganta. Entonces, imagínate, era una bailarina con su cuerpo totalmente impecable y trabajaba con su voz. Entonces, parecía ser como que el destino hacía que la vida le diera vuelta a la espalda y ya se iban acabando para ella en las salidas a cenar, las historias de amor, su trabajo, su rol de mamá, de hija. Entonces, para ella fue muy difícil. Ahí yo creo que funciona el pacto de almas, en donde tú te das cuenta de que la prueba de Andrea fue perder el rol de madre, perder la vida tal como la tenía, pero sin todavía fallecer, sino que siendo espectadora
de lo que le iba sucediendo, como ir viendo cómo ese mundo se va restringiendo y es solo sobrevivir, mientras que Jazmín tuvo que anteponerse a la pérdida de su madre y luego, sí, y luego yo sobreponerme a la pérdida de mi hija, y ahí funciona la triada, ese pacto de almas de A3. A ver, después de que Andrea dice, se niega a que Jazmín se va, me escribe en una pizarrita, porque ella escribía en una pizarra, ya no podía hablar, y me pone, Jazmín es el motivo de mi vida, ella tiene que estar conmigo, y me lo apunta así. La Jazmín me miraba diciendo, ¿viste? Me dijo que no. Dije, tranquila, tú suelta. Y al día siguiente Andrea se dio cuenta que ella tenía que dedicarse a sí misma y que ya su rol de mamá no lo podía ejercer. Entonces le dijo que sí. Entonces nos vinimos con Jazmín al departamento. De hecho, la Jazmín recorría el departamento como con un sentimiento de culpa por haber abandonado a su mamá, pero por otro lado con esta emoción de liberarse de esta prisión de intentar ser mamá de su mamá, que era algo que ya habíamos hablado con sus psicólogas de que no podía hacer ese cambio de rol. O sea, ella era hija, ni siquiera era enfermera, y sin embargo estaba siempre atenta de que su mamá podría fallecer en cualquier momento. Y de ahí partió nuestra real unión con Jazmín, porque desde ahí, desde el 2016 en adelante, yo pude irle mostrando con todo lo que yo sabía sobre el trabajo del duelo, sobre el concepto sobre el paraíso y la muerte, cómo ella podía de alguna manera devolverle los colores que le había otorgado como un gris en donde todos tus afectos van desapareciendo y las personas que tú quieres. Entonces, sobrevino primero el hecho de que se fueron a una casa para que sus padres se hicieran cargo de ella, de Andrea, más un cuidador. Así partió todo, pero duró muy poco ese proceso, porque en el 2016, ya finalizar, como en noviembre, la señora Nena, es decir, su mamá, abuela de Jazmín, falleció. ¿Qué me entregó la señora Nena? Porque en estas triadas de pactos de almas, la señora Nena era testigo de Jehová y ella le detectaron un cáncer biliar y ella dijo, bueno, si el Señor me está llamando, yo tengo que acudir. ¿Por qué voy a hacerme una operación para seguir manteniendo mi tiempo aquí? Si el Señor llama, yo acudo. Creo que fue la primera vez que me topé con una persona que enfrentaba la muerte de una manera espiritual, netamente espiritual. De hecho, cuando estaba en el hospital me acerqué a ella y le dije, creo que usted es la persona que lleva esta punta de flecha, que es la que nos está indicando cómo tiene que enfrentarse a la muerte. Para mí ella fue como un vigía, un faro, una luz en el camino que dijo, así es. Y así funcionó ese pacto de almas, porque falleció su mamá, quien la mantuvo viva, a la Andrea, dándoles los alimentos, porque se alimentaba por una sonda, imagínate, se alimentaba por una sonda y respiraba por una traqueotomía. Una niña bastante joven, con 40 y tantos años de edad, así fueron sus últimos días. Y al llevarme a Jazmín pude como restablecer el mundo que ella había perdido, que era un mundo en colores, con un propósito, con una misión, claro. Y ahí fue cuando instauramos el mapa de vida. Un mapa de vida que yo había diseñado en el 2003. Entonces, esa es una labor que hice yo muy tempranamente para elucubrar el tema del propósito, el cual, después de todo lo que me ha sucedido, está totalmente comprobado. O sea, me demostró que el mapa de vida, lejos de ser un juego que yo inventé, fue efectivamente mi universidad para enfrentar la pérdida más grande que tuve en mi vida, que fue la de mi hija. Entonces, lo tengo más que chequeado. El mapa de vida es conducente hacia un logro de propósito y está asimilado con mi íntimo anhelo. Cuando la señora Nena estaba en su lecho de muerte, estaba agonizando, yo preparé a la Jazmín para que entendiera cómo iba a ver en sus últimas horas a su abuela. Con todos los acompañamientos que yo hacía, sabemos que el último sentido que tú pierdes, incluso probablemente no lo pierdes, es la audición. Entonces una persona enferma, yo le decía a la Jazmín, tu abuela va a estar tendida en la cama, amarilla por el cáncer biliar,
con un rictus muy parecido a cuando uno se muere, ¿cierto? Con la perita más hacia adentro, y va a aparecer inconsciente, pero no va a estar inconsciente. Ella está escuchando, por lo tanto, acércate a ella y háblale, ella te va a escuchar. Y así fue, después de toda una preparación que hicimos como para que ella más o menos entendiera lo que se iba a topar. La Jazmín se asustaba bastante con todas estas cosas. Entonces llegamos, siempre le tuvo temor a esto como de los fantasmas en general, así como el viejo Vascuero era como un fantasma bueno, ella como que no, era demasiado temor para ella, como todo este tipo de cosas así medio raras, no. Entonces cuando vio a la abuela, efectivamente vio lo que le había anticipado, y cuando llegamos a ella, me acuerdo que le tomó la manito, le habló, y ella estaba muy emocionada porque después me contó que después de hablarle, la abuela le apretó la manito en señal de que la había escuchado. Entonces, ese duelo, después falleció su abuela, ella le hizo una carta muy bonita, se la puso ahí. Tengo, pero esa imagen grabada cuando está el ataúd de la señora Nena, está la carta de la Jazmín, las flores, y la Andrea mirando a su mamá, que la mantuvo viva por unos años. Desde que le detectaron la enfermedad, la Andrea debiera haber fallecido en 2014. Y tuvo una sobrevida hasta el 2017, solo porque su mamá la mantuvo viva. Ella fue la que le dio todos los enchur, todas sus cositas. Ella la mantuvo viva. Y ya había fallecido. O sea, entonces, su propósito tal vez era partir. Sí, bueno, el camino. Ahí está el pacto de almas. La señora Nena fue esa punta de flecha que señaló el camino. Y pasó que después de 4 meses, en algún momento la Andrea se sintió medio ahogada, fue a llamar a su papá, porque se sentía muy ahogada y no podía liberarse de las flemas de la tráquea, y su papá creo que había salido a comprar, y en el trayecto la Andrea fallece. Pero yo no me encontraba con Jazmín en el departamento, entonces alguien la llamó diciéndole: cuántos lamentos, Jazmín, y la Jazmín se asustó, y ese duelo sí que no estuvo bueno para ella, porque se asustó mucho de que le hayan dicho que su mamá había fallecido, a pesar de que sabíamos que el desenlace iba a ser ese. Así que nos fuimos a ver a su mamá, y yo creo que Jazmín sí se le acrecentó un temor base, que es cuando tú te das cuenta de que la vida puede ser como algo apacible, como un juego, pero cuando se te muere la gente que tú amas, ya empieza a tener otro color. O sea, tu abuela fue la que te crió, murió. Tu mamá era la con la que tú compartes y le debes tu gran pilar emocional, y se murió. Entonces recuerdo que estábamos en el entierro, y había una foto de Andrea, súper bonita, donde ella aparecía con su rostro y sus ojos almendrados. Pero resulta que se la pasaron a Jazmín, y Jazmín la dejó a un lado. Entonces me la pasaron a mí, porque me dijeron, para que no se quede aquí en la iglesia, y me la llevé. Y le dije: Jazmín, ¿dónde te la dejo, la foto de la mamá? Me dijo: no, esa foto en donde ella se ve tan linda era la cara con la que ella me retaba. Imagínate, le costó decir, eso le costó a la Jazmín decírmelo. Se sentía culpable, pero era lo que a ella le pasaba, era lo que ella sentía. Entonces, no es lo que todo el mundo ve. Bueno, la guardamos. Tratar ese duelo, para mí, se convirtió en mi misión de vida. Ok, todo lo que yo sabía, ahora tenía que emplearlo para mostrarle a Jazmín que incluso así se puede vivir bien, se pueden tener sueños, se puede ser feliz, puede salir adelante. Y ahí donde le comuniqué cómo hacer el mapa de vida. ¿Ya? Sí, pues exacto. Ahí en el fondo vivimos una especie de coaching que hicimos durante 6-7 años, en donde le mostré cómo había que vivir, pero desde mi punto de vista. ¿Cuál es mi punto de vista? Que viene de mi mapa de vida. El 2004 diseñé un mapa de vida. Yo construí mi mapa de vida en torno a una frase del Upanishad que dice: tú eres el profundo anhelo que te impulsa. Tal como es tu anhelo, es tu voluntad. Tal como es tu voluntad, son tus actos. Tal como son tus actos, es tu destino. Esa frase yo la desglosé en 4 pilares. Esos pilares los trabajé en mi vida: el anhelo profundo, la voluntad, los actos, el destino. Y ese conjunto de cosas que estructuré en base a muchos tests que estudié, se convirtió en una frase. Esa frase, que es como una sentencia abierta, decía que mi misión iba a ser, al menos por unos 10 años, al final se convirtió en mucho más que eso, era la construcción de la visión
de la vida y la muerte como si fuera mi propio paraíso personal. Y eso es lo que me dediqué a hacer, y por eso es que ustedes me ayudaron a hacer acompañamiento a enfermos terminales, por eso instalé el centro, por eso hice los talleres de mapa de vida, de sueños lúcidos, cultura de la muerte. El que me quedaba era paraíso personal, que exactamente tenía algunos indicios de cómo hacerlo, pero no sabía cómo lo iba a hacer. Y después de todo lo que me pasó, entendí cómo había que hacerlo. Y eso mismo lo aplicamos a Jazmín. Y Jazmín obtuvo su mapa de vida. Y en torno a ese empezó a trabajar. Eso lo hizo centrarse un poco en el duelo y en el proceso que debía llevar, ¿no? Eso, mira, a ella le costó entender la importancia del mapa de vida, porque es algo que tú dices, pucha, bueno, no sé, tengo que estudiar una carrera, tengo que trabajar en algo, tengo que hacer algo. Y sin embargo el mapa lo que te va diciendo es que algo que proviene de tu íntimo anhelo, eso es lo que tienes que hacer. Todo lo otro es secundario. Mientras que uno siempre posterga eso por una tarea que uno tiene que hacer para la universidad, un trabajo que uno tiene que hacer para la pega de uno, para poder sobrevivir. Mientras que el íntimo anhelo viene diciéndote, no, esto es lo importante, que era lo que yo trabajé. Por eso que yo decía, pucha, es algo tan intangible. Yo estoy trabajando en hablar sobre la muerte, pero yo tengo que comer, tengo que dejarle algún patrimonio a mi hija, tengo que, no sé, compartir con gente, tengo que cumplir con compromisos. Pero tu íntimo anhelo siempre te está diciendo, pero esto es lo importante. Y lo importante parece un juego, entonces no te parece importante. Pero resulta que para los niños lo único que importa es jugar. ¿Y te acuerdas que Jesús decía, quien no sea como niño no entrará al reino de los cielos? Sí. Es justamente eso. Es el placer de jugar lo que te conecta con tu íntimo anhelo. Y eso es lo que traté de comunicarle a Jazmín. El placer de jugar. El problema era que venía con todo este duelo atrás. Y el duelo es como una mochila que te acompaña, que te conecta con la nostalgia, con el dolor, con la pena, con el sentido de soledad. Y resulta que tu mapa te dice otra cosa. Te dice, es como que te dijera, olvídate de eso. Pero ¿cómo voy a olvidar? Pues se murió mi mamá, se murió mi abuela. Y el íntimo anhelo te dice, no, eso ya fue. Eso te construye, eso te impulsa. Así que bueno, así fue como fue. Mira, para Jazmín la pandemia no fue buena. A Jazmín le afectó el encierro. Y ella me manifestaba que era difícil procrastinar mucho sin poder tener un rumbo fijo. Ella emocionalmente estaba muy estresada por sus dos pérdidas. Entonces yo había pensado que con un pronositario que ella hiciera, entrar a estudiar lo que ella quería. A ella le gustaba mucho la astronomía. Sin embargo, me di cuenta al pasar del tiempo que por su tensión emocional no iba a ser conveniente que ella estudiara algo en donde tenéis que estar trasnochándote durante la semana estudiando física. Así que le propuse que estudiara algo más suave, algo que le gustara, pero que no implicara tanto esfuerzo. Estudió danza. En realidad hicimos un año sabático para que ella de alguna manera elucubrara su mapa y pudiese también sacarse un poquito ese estrés de tener que estar en la universidad. Y en ese año sabático ella comenzó a bailar dando los Power Peralta. Le hizo muy bien. En realidad ella disfrutaba mucho bailando. Entonces alcanzó a estar 2 años con los Power Peralta, después tuvo 2 años con la Karen Connolly, y después me manifestó que quería hacer algo más terapéutico. Ella sentía que la danza no era para estar haciéndose tira los pies para bailar bien ballet, sino que era para construirse por dentro, de alguna manera aprender a fluir con la vida. Así que ella había descubierto que era mejor la Academia Moderna de Música con mención danza. Así que postuló, quedó y ahí alcanzó a cursar 2 años. Pero era el lugar donde ella quería estar y como que las señales fueron dándonos la ruta para que ella llegara ahí. Ahora, en pandemia, ella tuvo que practicar, se pone el departamento, compré una placa de terciado para que ella pudiese hacer tap en el link, fue bastante incómodo, ella lo hacía desde su celular, pero yo pensaba que para mí la pandemia
casi la habían hecho como un guante. Yo creo, y lo decía con una especie de sentimiento de culpa, yo creo que la pandemia la hicieron para mí. Porque yo siempre decía, ¿cómo poder circular a la pega sin taco? Y ahora iba a la pega sin taco. Como era jefe de un departamento, tenía que estar ahí, tenía que hacerlo presencial. Y cuando estaba haciéndolo telemáticamente, era exquisito poder llegar y estar tomando desayuno, y estar en el computador, disfrutar del departamento. Las noches eran suaves, sin ruido, sin taco. Entonces yo decía, esta es una dulce pandemia. O sea, pero la Jazmín, sí, la Jazmín la resintió, sí. Pero ella me comentó algo muy relevante. Me dijo, una noche, me dijo, papá, todo cambió. Dije, ¿cómo que todo cambió? Desperté en la noche y sentí que tiritaba. Eso fue como el 2019. Dije, ¿cómo, Jazmín? Sí. Y cuando me desperté, vi a 2 personas que me estaban operando. Era como si me estuvieran interviniendo. Y vi que habían otras personas en sus camas a las que le estaban haciendo lo mismo. ¿Ya? Dije, ¿ya? ¿Y qué más te pasó? Como se dieron cuenta que me desperté, me dijeron, ¿cómo te despertaste? Te vamos a contar lo que estamos haciendo. Y le dijeron 2 conceptos que ella alcanzó a anotar. Le dije, ¿sabes qué? Anótate todo esto y vamos haciendo una especie de diccionario porque de aquí van a aparecer más cosas. Me dijo, isométrica polar y pulso bineural. Isométrica polar. Yo le decía, pero no será isométrica, porque yo aprendí a dibujar los dibujos en isométrica. Me dijo, no. Me dijo, isométrica polar y pulso bineural. Y lo que estaban haciendo era mantenernos inconscientes, como somnolientos, para que no despertemos a la realidad en tiempos de pandemia. Así fue como ella lo recibió. Luego le dije, sigue coleccionando esto porque todos los sueños que vengan, tú me vas a ir haciendo un diccionario y vamos a ir viendo cómo traducimos todo esto. Resulta ser que ya pasó el 2020 y ya yo comencé mi casa en 2015. Me estafaron, me demoré mucho en hacerlo, tuve deudas económicas, tuve que ver cómo jugaba con los dineros, sacar plata de otros lados, hacer trabajo. Hice mucho para poder mantenerme en pie. Todo eso coincidió con la enfermedad de la Andrea, la enfermedad de la Jazmín, mis problemas en mi trabajo, más la estafa en mi casa. Yo vivía en un infierno, viví un infierno unos 6 años. No sabía que esa era mi universidad preparatoria para poder enfrentar lo que se venía. Así que lo recibo como tal. O sea, ya me deshice de esa carga, pero la Jazmín me mencionaba, ¿sabes qué, papá? Si prosigue la pandemia, yo no voy a ser capaz de estar aquí. Vivir en el departamento, que era muy pequeñito. Me acuerdo que cuando recién la Jazmín resintió la pérdida de Andrea, ella sentía su presencia en el departamento. Y me decía, una vez yo llegué del trabajo y la vi así, parada en el mesón de la cocina, y me decía, papá, me voy a volver loca, no puedo pasar para la pieza, siento una presencia. Entonces yo hice como un experimento, ¿sí? Porque yo decía, bueno, debe ser la presencia de su mamá, pero ella lo resentía, o sea, no podía estar ahí. Entonces le dije, mira, vamos a recorrer el departamento buscando algo. Tengo aquí yo tenía unos aparatos que generaban corriente. Entonces, como las fluctuaciones de electricidad de alguna manera evidencian la presencia de una entidad, ok, si hay algo, lo vamos a descubrir. Y ella así, muerta de miedo, estaba como detrás mío así. Y yo le decía, y vamos a recorrer todo el departamento buscando. Y si hay alguna, lo vamos a ver ahora. Papá, no lo hagamos. Sí, tenemos que hacerlo. Y así vamos a deshacer al tiro esto, porque yo nunca he visto nada, nunca he visto un fantasma, nunca he visto todas estas presencias que dicen que existen. Recorrimos todo el departamento, nunca pasó nada. Igual decía, ojalá parezca nada, porque al final voy a terminar traumándola. Y recorrimos todo el departamento, nada. Le dije, ¿dónde la percibes? Ahí. Prendíamos la cosa, nada. Y acá, nada. Perfecto. Coincidió con que ella después soñó que su mamá le dijo, mira, no sientas miedo. Yo no vengo como una presencia. Yo vengo en forma de tus recuerdos. Por lo tanto, no estoy ahí. En rigor, no estoy ahí. Sino que son tus recuerdos los que nos conectan. Y eso sirvió para que ella también se apaciguara. Bueno, con esto y todo, decidimos venirnos ya a la casa. Cuando yo ya había puesto la cocina, ya con eso la casa estaba habitable. Y nos vinimos acá, a donde estamos, que es
el cerro mismo, que de alguna manera facilitó esta estancia, que si había pandemia, al menos nosotros teníamos este patio y el contacto con mi hermano, con mi papá y hacer más vida de familia. Lo cual la Jazmín también la liberó y sintió que se le fue un peso esto como del encierro de un departamento pequeño. No tan claustrofóbico. Claro, exacto. Bueno, el asunto es que después de haber pasado tantas etapas de la Jazmín, cómo fue superando cada uno de los puntos de inflexión. Recuerdo que ella tenía un problema en las rodillas, me dijeron que había que operarla, buscamos una segunda opinión, después no tenía nada en las rodillas. La Jazmín me decía, entonces puedo bailar, pero por supuesto que puedes bailar, pero yo siempre pensé, esto es psicosomático, solo es eso. Y así fui pensando siempre. La Jazmín se fue recuperando de cada una de las cosas que le sucedieron. Ahora, pasó que en la última, tenía una prueba en la academia y ella me decía que le costaba bastante poder cerrar estos temas más, ¿cómo diré? En donde había que estudiar más, había que escribir mucho, ella como que se complicaba bastante. Entonces decidí ayudarla, estuvimos todo un sábado estudiando y ella sacó adelante sus trabajos y dijo, ay, qué alivio, con esto yo presento todo mañana y ya me deshago de ese tema. Hasta ahí íbamos bien. Recuerdo muy bien esa noche porque me acosté como con esa tranquilidad de decir, ya, con esto la Jazmín resuelve su tema, se puede alivianar de carga y sigue su estudio. Creo que ya con eso cerramos una etapa de ella. Y resulta de que me acosté y como a las 12 sentí un golpe y me desperté sobresaltado y cuando veo a la Jazmín convulsionando en su baño, algo muy inusual. Nunca a la Jazmín le había pasado algo así. Así que me acerco a ella, todavía temblaba, la arrastro de alguna manera, la levanto y la pongo en mi cama. Se le pasaron las convulsiones. Le dije, Jazmín, ¿qué te pasó? Y ella, como mirando al vacío, todavía semiconsciente, no me podía decir nada. Y luego volvió a convulsionar. Y ahí me di cuenta que era algo grave, así que me vestí como pude, la tomé como pude y fuimos a la clínica esa noche. Yo la miré convulsionar nuevamente cuando estaba en la UCI y ahí me puse a llorar y dije, estoy por perderla porque no sabía lo que le pasaba y los doctores tampoco. Entonces la entubaron, cerraron las puertas, la estabilizaron. Yo estuve toda esa noche ahí, hasta cuando ya estuvo estable la Jazmín, la pasaron ahí a la UTI y bueno, y transcurrió esa semana en donde se le hicieron muchos exámenes para saber qué es lo que le había ocurrido. Se descartó epilepsia, se descartaron contaminaciones por metales, se descartaron muchas cosas. Yo, entre tanto, tenía como estos déjà vu en donde miraba la sala de urgencia y sentía que ya lo había vivido. Ya había vivido esa situación, en donde el doctor me comunicaba lo que tenía, que estaban haciendo más exámenes, la Jazmín en la sala de urgencia. Eso decía, ok, esto ya lo he vivido. Bueno, el asunto es que él se recuperó, pasó a cuidado intermedio, luego de eso se recuperó, nos devolvimos a la casa y comenzó su recuperación paulatina. Nuevamente, una vez más, Jazmín se recuperaba de otra prueba. Así lo experimenté yo también, así pensaba yo. Solo pude relacionar el hecho de que una semana antes de que le vinieran las convulsiones, ella se había sacado las muelas del juicio y producto de los analgésicos, porque en realidad la carita la tenía hinchada, quizás algo había influenciado el hecho de que de ese tipo de medicamento, probablemente con una comorbilidad que haya tenido ella, porque en los exámenes que le hice anteriormente, un neurólogo le había detectado se llama tumor aranoidial en la cabeza. Ahora, se llenan de líquido y no interfieren con ningún tema operativo de tu vida diaria. Sin embargo, nunca se determinó bien qué es lo que realmente le pasó. Si fueron las vacunas, si fue ese medicamento, si fue ese tumor. El asunto de que se recuperó de todo y fuimos viendo con los neurólogos cómo iba evolucionando esto, hasta que el neurólogo le sacó estos medicamentos que son para la epilepsia, un antiepiléptico o anticonvulsivo, porque él vio que no era epilepsia y que ya habían pasado como 3 meses, por lo tanto no había necesidad de que ella lo siguiera tomando. Además le dolía la cabeza con esos medicamentos. Ok, los dejó de tomar. Y ahí fue cuando la Jazmín me dijo, ¿sabes qué? Yo ya me di cuenta por todo lo que me pasó que yo tengo que continuar mi mapa de vida.
Ahí realmente ella sintió el poder que tenía el cumplir tu propósito. Y ahí se dio cuenta y dijo, ¿sabes qué, papá? Yo tengo que hacer estos talleres. Los talleres Eike Eike. Ella esa palabra también la recibió en unos sueños. Y que consistían en cómo tú te renuevas, haces surgir del barro, de las malas experiencias, una reconstrucción. Esos eran los talleres de ella Eike Eike. Que lo que iba a hacer, y estuvimos entrenando para que fuera como constituyendo cada una sus clases, era cómo tú haces a la persona, la haces vivir una experiencia que te saca te conecta con tu presente a través de movimientos, armonías, aromas, luces. Eso es lo que estaba diseñando la Jazmín las últimas semanas que tuvo de viernes. Bueno, un día me llama mi cuñado y me dice, ¿sabes qué? La Jazmín se cayó en la calle, pero ya la trajeron, está bien, pero está en la cama y se esguinzó los 2 pies. Volví, la Jazmín lloraba en su cama, me decía, papá, no sé lo que me está pasando. Y me mostraba que los 2 piececitos los tenía hinchados. Le dije, Jazmín, esto no es grave, vamos a esperar, tú descansa y luego vamos a ir viendo qué es lo que sucedió. Ella no vio bien una solera, y una solera mucho más alta de lo que correspondía a una solera, y se cayó. Y tuvo la mala suerte de esguinzarse los 2 pies. Pero de alguna manera volvía a estar en cama detenida. Se recuperó. Pasó un mes, se recuperó sus pies, 2 meses creo, y estaba totalmente recuperada de nuevo. Como siempre. Así era la Jazmín. Se recuperaba de todo. Bueno, iba a dar los talleres. Los primeros talleres los iba a dar en Lo Barnechea. Así que nos preparamos para eso, pero para darlos ella necesitaba tener la 3ª dosis de la vacuna. Entonces ella dijo, ok, me voy a poner la vacuna y con eso ya cumplo con las condiciones y hago mis primeros talleres. Perfecto. Se tomó la vacuna, se la puso un día miércoles, el día jueves le dolió la cabeza y el día viernes ya eran sus últimas sesiones de kine, por ya recuperándose los tobillos. Iba con mi mamá, pero no quiso ir porque le dolía mucho la cabeza, así que mi mamá fue sola. Mi mamá la estuvo acompañando el último mes para su recuperación. Vuelve a llevarme mi cuñada, que en realidad siempre me llama para malas noticias. Yo ya cuando me llama, yo ni siquiera contesto. Y volví de mi trabajo y tuve una anticipación de futuro. Venía bajando la escalera cuando siento que escucho un grito, como un grito desgarrador de un hombre, que dice, ¿por qué no? Y yo digo, no identifiqué la voz, pero dice, como no entendía quién podía haber gritado desde mi casa. Bueno, bajo, entro a la pieza y se encontraba mi hermano reanimando a la Jazmín, mi papá mirando, pero cuando veo a la Jazmín y veo sus ojos, ya estaba fallecida. Entonces yo trato de reanimarla, pero la miro y digo, no, sí está fallecida. Y ahí fue cuando yo grité, ¿por qué no? Y ahí me di cuenta que había sido yo. Yo me había escuchado a mí mismo en el futuro esa expresión. A su vez sentí como unas manos astrales, no era de mis parientes en el fondo, me apoyaron y un susurro al oído que me dijo, tranquilo, así tenía que ser. Y a la vez escuché a una mujer que hace 30 años en un sueño me pasó un libro que contenía mucha información sobre la muerte, en donde me dijo, con esto terminarás tu trabajo. Volví a escuchar la misma voz que me decía, con esto terminarás tu trabajo. ¿Recuerdas? Y yo así como, ¡ay, sí! Se trataba de esto. Y ahí, llorando y viendo a mi hija muerta, y mi papá, mi hermano, nosotros abrazándome, yo decía, ¡ay! Se trataba de esto. Ahí fue cuando todo se unió, en donde todos los cabos se fueron uniendo hacia atrás y entendí el porqué. O sea, con el dolor de papá, en donde ves derrumbarse todo un castillo, en donde uno dice, ya no se va a tratar de la ilusión que yo tenía como papá, de que voy a verla realizarse, superar sus obstáculos, tener su familia. Ya no se va a tratar de eso. Sentí como si esto fuese una película, en donde yo sentía que todas las cámaras la apuntaban a ella y yo respaldando. De pronto todas estas cámaras se dan vuelta, como que te dicen, no, siempre se trató de ti. Y yo así como, con un peso es como, entiendes y te duele. Cuando las personas fallecen en sus casas, tiene que venir un doctor, y el doctor, que sería el neurólogo de cabecera, está ocupado. Lo llamé,
Me dijo, pucha, estoy ocupado. Él tendría que haber venido, hubiese certificado, y de esa manera tú puedes incluso verla en tu casa y después hacer el entierro. Pero como no hubo un doctor, el médico legal se lo tuvo que llevar. Entonces llevaron a Jazmín y yo tuve que partir para allá, me acuerdo, un día frío de julio, y en el instituto tener que hacer todos los trámites. Ahí maquillarla y luego de eso llevarla al Parque del Recuerdo. Mira, cuando la velamos tuve esa sensación en donde, como cuando la obra de teatro termina y vienen todos los actores a de alguna manera a saludarte, pasaron por mí, al menos durante todo el día, mis compañeros de universidad, mis amigos de infancia, mis compañeros de trabajo, las amigas de Andrea, las expololas, los amigos de Jazmín, compañeras de cada una de la academia donde yo he estado. Un sinnúmero de gente que circuló, que me abrazó, abracé, y de alguna manera sentía que había una obra como que había terminado. Fue ahí cuando empecé a recibir las primeras señales de la Jazmín. Cuando dije, ¿qué voy a hablar? Y sentí su voz que me susurró, me dijo, papá, habla sobre el amor. Dije, ¿estoy escuchando a la Jazmín? Entonces tomé una libretita en donde ella escribía, y en base a sus palabras que tenía ahí escritas, empecé yo a anotar las mías. Y empecé a escribir un poco la vida que viví con ella desde que nació hasta que falleció. Fue pasando que después de que hicimos ese acto, después incineramos a la Jazmín, a sus restos, luego yo me traje el ánfora, empecé en esta especie de romería que me pegué por el infierno de las emociones. Estuve unos 3 meses en eso, con mucho dolor, con mucha pena, pero a la vez en mis meditaciones empecé a escucharla. Empecé a escuchar qué me decía. La primera frase que ella me dijo después de esa, que fue, me dijo, papá, yo no estoy en tus recuerdos, yo soy tu presente sublimado. Y ahí entendí que ella estaba presente, ella lo estaba. Así que empecé a comunicarme con ella y empecé a hacerle un seguimiento. Si bien es cierto, esto yo ya lo traía desde chico, esto de ser clariaudiente, pero nunca le había prestado tanta atención. Pero ahora me involucraba totalmente. Era mi nexo con mi hija. Así que comencé a hacerle preguntas y empecé como a ver cómo estaba ella, dónde estaba ella. Hubo veces en donde ella me manifestó que se sentía mal, y ahí donde yo volvía a como impregnarme de mi rol de padre y a volver a decirle, ya mira, relájate, igual que yo, esto nos sucedió, tú ya trascendiste, ya no tienes cuerpo físico, y así como yo lo estoy considerando como una experiencia de crecimiento, tú también tienes que considerarlo. Imagínate, yo hablando, me acuerdo en mi oficina, hablando con ella, comunicado con una emoción, de una guata revuelta, producto de yo sentir que me estoy comunicando con mi hija, pero estoy en mi oficina, en mi pega, en otra instancia. Cómo estas dos realidades se iban mezclando. Fue así como contacté con una medium, que fue un dato que me dieron, con Jade, que es una niña que vive en Brasil, pero una chilena, quien se dio cuenta, porque me pasaron el dato y me dijeron, mira, la mitad de la sesión la vaya a hablar en arameo, porque ella se comunica con un guía en arameo. Así que no te asustes, porque vaya a creer que te están engrupiendo. Entonces, ya. Pero efectivamente me empezó a decir varias cosas. Me dijo, ¿sabes qué? Jazmín no se ha dado cuenta que falleció. Porque me dice, viajemos, papito, te amo, papá. No se ha dado cuenta. Pero me dijo, ¿sabes qué? Debieras tú salir de la casa, como unos 6 meses, para que ella deje de estar ahí. ¿Ya? Bueno, pregunté varias cosas. Entre ellas le dije, ¿y podría hablar con Andrea? Y ella me dijo, hablando en arameo, y luego le respondía en arameo, dijo, Andrea dice que no puede venir porque de lo contrario no va a poder volver. Que mientras Jazmín no esté con ella, solo ahí van a poder establecer un contacto. Me dio la impresión de que Andrea todavía estaba en una clínica espiritual. Y eso te da una referencia de que, imagínate, ella había fallecido en 2017, pero es como que unos 5 años todavía en clínicas espirituales. O sea, las enfermedades largas pareciera ser que se recuperan también con harto tiempo en este otro plano. Bueno, el asunto es que yo igual decidí quedarme en mi casa y dije, ¿qué voy a estar yo saliendo? Si la Jazmín, lo natural es que ella quiera estar aquí, bueno, aquí estará. Y yo me haré cargo. Si yo vengo preparándome hace muchos años en esto. Lo que sí, la medium
también me dijo varias cosas que cada uno de mi familia tenía que verse. Porque, bueno, creo que esa era su especialidad, ver los problemas físicos que tiene cada persona. Y me lo dijo con nombre incluso. Y ella ni siquiera me vio porque nos comunicamos por celular, pero sin videollamada, sino que solo una llamada. Hablando. Bueno, el asunto es que eso me hizo interesarme sobre la mediunidad que yo mismo tenía. Así que contacté a Sebastián Lía, un medium bastante reconocido, argentino, radicado aquí en Chile, y con él hice un introductorio y luego hice un diplomado, en donde estuve practicando con mediums durante un año y en donde esto ya se abrió. Y ahí es donde se abrió mi canalización y ahí confirmé algo que en realidad era más bien mi duda existencial, porque yo decía, probablemente soy un papá que, producto de la pena de perder una hija, se quedó hablando solo, pensando que habla con su hija. Entonces, ¿cómo lo comprobaba? Mientras que Sebastián, que con tanta visión, en realidad, creo que él es un caudillo de mediums, él es como, en realidad es un faro, logró dar una precisión para hablar con evidencias claras sobre lo que te dice otra persona desde el más allá. La mediunidad evidencial se trata de eso. Tú me das una pequeña señal de con quién quieres contactar, luego yo recibo señales, imágenes, sonidos, palabras, y te las voy diciendo, y si te doy evidencias en donde solo tú podías saberla, porque yo no te conozco ni a ti, ni a la persona fallecida, ahí te vas dando cuenta de que la conexión es real. Eso es lo que hace la mediunidad que enseña Sebastián, que la encuentro un acierto. Ahora, para mis intereses, lo que yo necesitaba era confirmar que mis canalizaciones con Jazmín eran reales. Entonces, en todas las sesiones que yo hice de prácticas de mediunidad, que fueron bastante, unas 66 que hice, logré comprobar que las voces que yo escuchaba sí le hacían sentido y le entregaban señales a las personas que intentaban comunicarse con seres fallecidos. Por lo tanto, ahí me dije, ok, esto es real, me estoy comunicando con mi hija, lo estoy haciendo también con un guía y es mi nexo, que se une absolutamente con todo lo que me ha pasado durante casi toda mi vida, que es lo que después voy a comenzar a señalar. Hizo sentido todo. Ahí se ataron varios cabos. Sí, entonces ese sería el camino del medio. Ese en realidad fue el seguimiento que le hice a la Jazmín, porque a los 6 meses de haber fallecido, la Jazmín me comenta al oído en una meditación que estaba haciendo y me dice, papá, el paraíso que dibujaste el 2004 es real, yo estoy ahí. Y ahí fue, se me pararon los pelos y dije, lo que yo hice como un juego y que el paraíso era real, mi hija había llegado ahí y ese era el camino a seguir. Entonces, desde ahí comencé a hacer un seguimiento a la Jazmín. Entonces, al principio la Jazmín no estaba consciente que había fallecido. Luego asistió una abuela mía, la abuela Esther. Luego se logró comunicar con su mamá y su abuela. Hoy día no viven juntas, pero se comunican y participan de los talleres. La Jazmín siguió desarrollando los talleres. Luego, en este otro plano, esto es producto de todas las canalizaciones que fue haciendo. Y le fui haciendo un seguimiento, me fui contactando con ella y en base a cómo ella fue recorriendo ir adquiriendo más conciencia, es que me fue entregando más información. Entonces, hoy día la Jazmín, por ejemplo, en un momento tal me comunicó que ya tenía una pareja. Luego que yo le decía, pero ¿cómo se puede tener pareja? Como uno tiene tan idealizado este cielo, en la medida en que me voy comunicando con la Jazmín y me va comunicando cosas que no estaban en mi idealización, pero que me hacen sentido. Y me lo comunica a través de voz y a través de imágenes. Y bueno, fuimos escarbando en eso, en cómo se relacionaba ella con su pareja, cómo se relacionaba con nuestros familiares. Son familias extensas, mucho más grandes que las nuestras. El paraíso estaría en Orión. Hay toda una relación que yo vengo teniendo desde hace años con esa constelación, por lo tanto me hace mucho sentido. Es como lo dibujé, pero es un planeta mucho más grande de lo que yo había visualizado. Yo visualicé un pedacito chiquitito que es el cuadrito que dibujé, pero esto es un planeta mucho más grande. Bueno, luego Jazmín tiene 2 hijos. Después ella me informa de que los hijos no se tienen como aquí, que uno los tiene mediante un parto, sino que ahí tú los pides y se dan. Hay claro, y como hay muchos nexos entre almas y almas,
entre las cuales hemos sido padres, madres, hijos, amigos, enemigos, jefes. Hemos cumplido muchos roles en esta especie de teatro que es la vida. En el otro plano, las almas se reconocen por un tema vibracional y por lo tanto se entienden como familias, sin sexo, así que es muy probable que la traducción a mí me llega como que son sus hijos y tiene una pareja. Pero hay veces en donde Jazmín, y ahora último me ha comunicado que ni siquiera ocupa su cuerpo o la imagen del cuerpo que ella tuvo. Incluso ocupa otros cuerpos y para desarrollar ciertas cosas. Entonces tú te quedas así como, chuta, a ver, es como que se te explota la mente y luego tenés que aterrizar y decir, ya, ok. Es muy difícil que uno en un ámbito físico logre entender cómo funcionan las cosas en otros planos. Pero en la medida en que voy preguntando, me van llegando ejemplos. Y esos ejemplos son los que me ayudan a entender un poco cómo podría ser esta otra realidad. En el entendido en que lo más probable es que sea una mala interpretación, ajustada nomás, ajustada a lo que uno puede entender. Bueno, todo ese seguimiento yo lo tengo ordenado. Y ese es el camino, es el camino que tuvo Jazmín en el más allá. Ese es un tema. Y ahora Jazmín ya sabe que ella en este plano no está. Ya. Claro. De hecho, muchas cosas ya me las dice y me dice, mira, yo ya entendí. Porque todo esto se va aprendiendo y tú lo aprendes con maestros, igual que acá. Entonces, hay cosas que en su estado de conciencia me las interpretó de una manera en su tiempo. Porque yo vengo canalizando a Jazmín desde que falleció hasta hoy. Entonces, hay cosas que, claro, se notan la madurez que ella ha ido teniendo y que cada vez se desprende más de la imagen de lo que ella fue. Yo la percibo apoyado en la imagen de lo que ella fue físicamente. O sea, yo tengo la imagen de la Jazmín como en sus últimos tiempos de vida física y gracias a eso percibo que es ella. Pero cuando me comunico con ella y ella me manifiesta sus experiencias, claramente ya no estoy hablando con esa niñita joven de 22 años. ¿Okay? Claro, que es lo mismo que nos pasaría a nosotros, que tú decís, ya, ok, ¿cuántos años han pasado? Ya no soy el cabro chico que jugaba con, no sé, bolitas, sino que hoy día soy una persona que le gusta estudiar las constelaciones. Entonces, si yo sigo pensando que eres un niño y te trato como tal, tú me decís, ya no me interesa eso, pero no es porque me moleste, sino es que me interesan otras cosas. Más bien eso. Ese fue el camino de la Jazmín, ese ha sido el camino que he ido haciendo.